el terreno en el que se desplanta el Museo Caluz y las edificaciones que lo han ocupado a lo largo del tiempo, al estar localizadas sobre la ancestral calzada México-Tacuba, han sido testigos mudos de múltiples hechos históricos dignos de narrarse. Tenochtitlan estaba dividida en principio en 4 grandes barrios y estos barrios permanecieron durante la época de la colonia como unidades administrativas. El barrio donde ahora está el Hotel de Cortés era Huepopan y era el barrio asociado al norte. Estamos hablando de un barrio que tenía un significado simbólico, que además respondía a necesidades urbanísticas, por su propio crecimiento demográfico y porque, como todas las grandes capitales, pues atrajeron gentes de todos lados. No se sabe bien qué quiere decir Huepopan, no tenemos certeza del significado del topónimo, pero uno de los más aceptados es que es en el camino. Por ahí pasa uno de los caminos principales de Tenochtitlan, una de las calzadas, ¿no? En el siglo XVI, una vez que Hernán Cortés logró dominar a los mexicas y tomó posesión de la plaza, decidió construir una nueva ciudad como capital del territorio conquistado que se denominaría la Nueva España. El alarife Alonso García Bravo, integrante de la tropa española quien poseía el grado de geómetra, fue el designado por Hernán Cortés para realizar la primera traza en la que aprovechó algunos aspectos de la distribución de la ciudad indígena, como las 3 calzadas que partían del Templo Mayor. Colocó la ciudad española en el centro del islote, limitada por antiguos canales prehispánicos, unida a tierra firme por la antigua calzada de Tacuba, en cuyas orillas se asentaron solo españoles para asegurar la salida hacia tierra firme en caso de algún levantamiento por parte de los indios. Realizó el proyecto a la usanza española, esto es, como una retícula, con cuadrángulos que partían de una plaza mayor central en la que asentaron la sede del poder civil y religioso. Desde sus albores, la capital de la Nueva España se extendió hacia el poniente de lo que fuera la antigua ciudad de México Tenochtitlan. Se construyen iglesias, conventos y hospitales. Destaca de manera especial el acueducto de origen prehispánico que corría por la calzada de Tacuba y la construcción en 1592 de la primera alameda de traza cuadrangular y de menores dimensiones del actual primer jardín público de América. La ciudad adquirió en el siglo XVI una imagen absolutamente medieval, con el aspecto de fortificaciones, muros altos, pequeñas ventanas, fachadas almenadas, torres, canales con puentes y algunas plazas que se fueron reproduciendo conforme la construcción fue avanzando a lo largo de dicho siglo. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la ciudad empezó a perder su carácter medieval y empezó a tornarse de estilo renacentista. En los albores del siglo XVII, la ciudad mostraba una intensa actividad constructiva, como lo denota la ampliación de su traza en 1619. El agua había venido cediendo superficie. Hacia 1640, la moda arquitectónica sufrió un cambio notable. El estilo barroco hizo su entrada triunfal en México y se propagó rápidamente, avalado por la Iglesia. El siglo XVIII se caracterizó por un creciente progreso económico. El cambio urbano fue notable, no tanto en lo que respecta a la extensión de la ciudad, como a su hermosura y riqueza formales. El estilo arquitectónico se uniformó, imprimiéndole un innegable esplendor, en gran medida por las numerosas construcciones religiosas. Uno de los edificios notables del periodo fue la hospedería de Santo Tomás de Villanueva,
que presenta el aspecto característico de la arquitectura de su época, esto es, paños revestidos por tesontle, cantera en los enmarcamientos de puertas y ventanas, así como en la portada de la entrada principal con el nicho que alberga la imagen del santo patrono de esta hospedería. En 1533 son la tercera orden en llegar después de la petición que hizo el propio Hernán Cortés. Primero llegan los franciscanos, luego llegan los dominicos y luego en 1533 llegan los agustinos. Un santo, un personaje que tuvo muchísimo que ver, español desde luego por el nombre, nació en Villanueva, allá en España, Santo Tomás de Villanueva, y se caracterizó siempre por ayudar a los menesterosos. Su labor iba a ser evangelizar a los pueblos indios. Localizada en una zona de gran relevancia dentro de la urbe, como lo confirman las importantes construcciones que se yerguen a su alrededor. La hospedería sería sitio de descanso temporal de los monjes agustinos destinados a la evangelización de Oriente en su trayecto entre España y Filipinas. El testimonio escrito más antiguo hasta ahora conocido del predio nos lleva a mediados del siglo XVIII, época en la que estaba ocupado por un par de casas contiguas destinadas a uso habitacional y comercial, puntualmente una panadería y posteriormente baños públicos y un temazcal. Hacia mediados del siglo, en varias ocasiones, las casas cambiaron de dueño bajo el mismo uso, hasta 1760, cuando fueron adquiridas en subasta pública por los religiosos de la provincia de Filipinas de la Orden de San Agustín. Una vez adquirido el edificio, se le remodeló y adaptó acorde a las nuevas necesidades de los religiosos, y fue terminada en 1780, según reza en una inscripción en la portada. Una de las vertientes del trabajo agustino va a ser justamente este edificio, porque van a ser los agustinos los que van a distinguirse por su misión en Filipinas. Tiene mucho que ver con toda esta travesía que se va a hacer en el Pacífico y esto que se conoció como el tornaviaje, se le llamó así porque era ir y regresar. Todo este comercio que se entabla entre España y Filipinas va a estar en medio México. Esto va a ser justo lo que va a ocasionar que se funde aquí donde estamos parados. Es decir, a partir de la ruta de Acapulco hacia Filipinas, de Filipinas hacia Acapulco y luego de Acapulco a Veracruz y Veracruz a España. Va a ser un bastión importantísimo desde el punto de vista de navegación y desde luego más importante todavía desde el punto de vista comercial. Cuando vienen nuestras guerras de independencia, esto deja de funcionar y se acaba realmente la función que había tenido el hospicio de Santo Tomás de Villanueva. Una vez consumada la independencia, el gobierno incautó el hospicio, que fue recuperado años después por la Orden Agustina y finalmente sometido a la venta a don Antonio Vallejo en 1836. A partir de ese momento, el inmueble se destinó a uso habitacional y comercial de nueva cuenta. En 1843, según consta en escritura, don Francisco María Iturbe Anciola adquirió el inmueble y a partir de esa fecha continuó en manos de sus descendientes hasta 1981. Por décadas, el edificio fue destinado a ser vecindad y a compartir sus espacios con pequeños talleres, con algunos comercios e incluso con un expendio de gasolina. El año de 1943 fue de gran importancia para la historia del edificio. La entonces dueña del inmueble, doña María Teresa Iturbe, viuda de Igarov, lo rentó a Lucas de Palacio, quien lo acondicionó como Hotel de Cortés.
11 años después, los empresarios José Brockman Obregón y Pablo Corcuera García Pimentel compraron la empresa a Lucas de Palacio y continuaron con la operación del hotel bajo una nueva administración. A pesar de haber sido declarado monumento histórico en 1931, la fachada fue ligeramente modificada, debido principalmente a las adaptaciones realizadas en las accesorias de renta para distintos tipos de negocio. A su vez, el interior sufrió una serie de modificaciones y en las últimas imágenes, cerca de los años 60-70, encontramos ya una serie de mesas con sombrillas, equipales, que le dotaban a este espacio de una gran calidez y de un gran sentido de mexicanidad. Las ciudades son entes mutantes. Los edificios que en ellas se distribuyen sufren transformaciones, adecuaciones para otros usos o se enriquecen con los cambios que la propia urbe va demandando o va generando. Claro ejemplo de ello es la Avenida Hidalgo, cuyo notable origen es la calzada México-Tacuba, que pasó paulatinamente de ser el vinculante del islote con tierra firme a una avenida dentro de la amplitud de un entramado urbano que permitía la cómoda circulación de hombres, carruajes y posteriormente automóviles. Los tramos que ahora conforman la Avenida Hidalgo fueron cambiando su denominación. Del Portillo de San Diego, en la sección frontera a la antigua hospedería, posteriormente de los Hombres Ilustres, de San Juan de Dios, de la Santa Veracruz y, en la intersección con el eje central, se le denominó de la Mariscala, debido a la casona almenada que se levantó en dicha esquina durante la época virreinal. En las últimas décadas, la evolución del entorno urbano alteró de manera importante el contexto en el que se desplanta la otrora hospedería. En 1966, el regente de la Ciudad de México, don Ernesto Uruchurtu, decidió prolongar el Paseo de la Reforma desde el cruce de la Avenida Juárez hacia el noreste hasta Nonualco. Múltiples inmuebles fueron mutilados para dar paso a la popularmente llamada Nueva Reforma, entre ellos el entonces Hotel Cortés, que sufrió la pérdida de sus edificios vecinos y un recorte al terreno de la propiedad. En 1968, este edificio padeció un segundo descalabro con motivo de las obras de la construcción del metro. El Departamento del Distrito Federal expropió aproximadamente 120 metros cuadrados de su terreno para construir el ingreso a la Estación Hidalgo, motivo por el cual la esquina quedó en Pancupé. El año 2016 resultó ser muy afortunado para este noble inmueble. Se iniciaron los trabajos de restauración y de recuperación de la antigua hospedería. Esta construcción tiene antecedentes desde el salvamento arqueológico desde el siglo XVI. Encontramos micropilotes de ahuejote. Estos micropilotes es un sistema constructivo prehispánico que se usaba para reforzar, sobre todo en las zonas de ribera del lago. Los sistemas constructivos de este edificio fueron alterados totalmente cuando se volvió hotel en los años 40. Los materiales empleados en una restauración o adecuación para su comportamiento sísmico, lo más aconsejable es respetar los sistemas constructivos y los materiales, en este caso la piedra volcánica y la piedra de tezontle en todos los muros. Parte importante de la restauración de la fachada fue la dignificación de la sección frontera al acceso del Metro Hidalgo. El muro de la esquina en Pancupé se embelleció con el mural pétreo Paisaje Urbano, del artista Vicente Rojo. A inicios del 2020, la fachada principal del edificio adquiere una nueva imagen
debido a la atinada reformación que sufrió la banqueta, la parte central de la Avenida Hidalgo, plena de jardineras, bancas modernas, una iluminación acorde al nivel de los edificios que en ella se desplantan. El siglo XXI se presenta como una oportunidad para replantear el país que somos y de construir el México que queremos. La sensibilidad, generosidad y capacidad ejecutiva de don Antonio del Valle Ruiz se ha concentrado en los últimos años en el rescate y adecuación del magnífico edificio virreinal de la Hospedería de Santo Tomás de Villanueva para convertirlo en el Museo Caluz. Desde hace más de 20 o 30 años que empecé una colección de arte que se fue agrandando con el tiempo, y por eso, pues teniendo ya una colección bastante amplia, decidimos hacer el museo para hacerlo público a la gente. La vocación del museo no es solamente exhibir la colección de Caluz, sino fomentar el arte y la cultura a través de promover a nuevos artistas. Habrá cursos, conferencias, reuniones, arte contemporáneo, de manera que sea un conjunto de actividades que permitan mejorar la cultura de la Ciudad de México, que en el futuro el museo será un éxito para la colonia Guerrero y para los habitantes de toda la Ciudad de México, porque será uno de los mejores museos de la ciudad. En suma, la Hospedería de Santo Tomás de Villanueva, sitio de recogimiento y enriquecimiento espiritual, se ha convertido en Museo Caluz, un ámbito de florecimiento cultural en el que se llevarán a cabo proyectos de diversa índole que alimentarán el alma de aquellos que lo visiten.